Buenos días, hijo de la Madre de Dios. Bendito sea Dios que nos reúne, sí, de manera tecnológica, pero de manera espiritual, trascendiendo distancias y tiempos. Le doy gracias a Dios de poder compartir, de poder tener esta oportunidad en este programa, como algunos le han llamado, un café virtual con Jesús. Me complace poder compartir en esta ocasión con un testigo ocular, vivencial, desde los inicios de esta espiritualidad, el padre Fernando Orejuela, un amigo, un hermano, un padre, un guía, que llevo en mi corazón, que me acompaña en esta nueva aventura, quien se decidió por hacer la génesis de este programa. Y nos comparte esta vez sus inicios, cómo él llega a conocer esta espiritualidad, cómo llega a identificarse, cómo llega a entrar en ese caminar con ese instrumento que le dio paso a esta espiritualidad, gracias a su amor por María Santísima, que toca el corazón de Dios. Lino Antonio Sevillano Quiñones. En este nuevo episodio escucharemos a nuestro querido padre Fernando tocar esos primeros pasos, ese coqueteo con la espiritualidad que lo enamora, lo atrae, lo toca. Es ese nombre, ese mariano por excelencia, Lino Antonio Sevillano, y lo lleva y lo atrae, lo convoca. Y esto lo tocaremos en este episodio. Dios los bendiga. Te queremos dar gracias, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias contemplando tu rostro, contemplando tu presencia y la presencia amorosa de tu Madre, la Santísima Virgen María. Queremos darte gracias porque has hecho una historia de vida con nosotros. Tú nos has guiado, tú nos has enseñado, nos has llevado de la mano, Señor, como a niños. Nos has hecho vivir cada una de las etapas del crecimiento espiritual. Te damos gracias porque cada uno de nosotros, Señor, tiene algo en su corazón, algo que contar, algo que decir. Esa experiencia tan personal, tan grande y tan hermosa del encuentro contigo. Gracias porque vienen a nuestra mente, Señor, la vida, los rostros, la presencia de muchos amados, muchos testigos, muchos bienaventurados, que viven esa bienaventuranza en ti, Señor. Muchos de esos bienaventurados que en lo personal alimentaron mi vida y la de muchos, Señor. Muchos de esos bienaventurados que con su entrega, con su testimonio férreo, con su calidad humana, con su propio proceso personal de conversión, dieron lecciones en el día a día, aún con su propio pecado, Señor. Quiero dar gracias porque nos das este escenario de encuentro en esta bella noche. Gracias, Señor. Tú nos has dicho que nos dejemos acompañar por tu Madre Santísima. La invitamos, permítenos invitarla, permítenos asociarla a nuestra plegaria y a nuestra oración. Y con ella San José, su castísimo esposo y nuestro fiel y compañero. Con los ángeles, esos testigos elocuentes y silenciosos de cada instante. Y los arcángeles, hacedores de tus planes, Señor, maravillosos. Con tantos bienaventurados que en el cielo y desde el cielo nos acompañan y que son testigos de tu amor. Consagramos este momento, consagramos este instante, Señor, a ti. Consagramos a tu misericordia. Gracias. Bendícenos, llénanos de ti, Señor. Danos tu Santo Espíritu. Ilumínanos con todo.
Toma posesión de este momento, Señor, y toma posesión de nosotros que te necesitamos. Bendícenos, Dios. Contemplamos tu rostro, hermoso, mamá. Contemplamos tu amor por nosotros. Y en esa contemplación amorosa nos sumergimos en tu amor, nos abandonamos en tu amor. Contemplamos tu cariño de madre, tu ternura, tu dulzura. Mamá, estamos en tus manos. Y qué bueno es estar a tu lado. Qué rico es estar contigo, mamá. Sigue colmando nuestro corazón de esa presencia amorosa, de la que disfruta el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que por una graciosa y generosa bendición nos ha dado la alegría de tenerte con nosotros, en medio de nosotros como madre también. Qué bello es Dios que nos presta a su propia madre para que sea la nuestra. Gracias, buen Dios, como hijos de María. Hoy nos confiamos a ella para dar fe, dar testimonio de cuánto amor nos tienes, Dios nuestro, de cuánto nos ama y de cuánto ese amor no deja de inventarse formas para llegar
para amarnos y para tocarnos en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor. Sella en este momento nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón, que todo alrededor nuestro esté dispuesto, el norte, el sur, el oriente, el occidente, lo alto, lo profundo, todo está dispuesto para ti, para tu gloria y tu bendición. Hoy, este día, Señor, en este día te consagramos nuestra vida, Señor, y nuestro encuentro a ti. Gracias por tu amor. Ahora te pedimos que esa mamá, que esa bella mamá, que esa hermosa mamá, que esa tierna mamá nos guíe, nos auxilie para aprender a estar contigo, para aprender a estar en ti y para servirte como ella te ha servido, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos con esa confianza y esa certeza, acogiéndonos a la bendición tuya, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Padre, qué alegría esta noche para Alejandro, para mí, en este proyecto que recién empieza. Y qué alegría que usted nos haya concedido el poder orar juntos esta noche. Hace ya unos días atrás se dio algo que usted, pues gracias a su consejo, se fue dando. O sea, usted fue un instrumento ahí para vivir ese y recordar ese momento hermosísimo hace 36 años, ese diálogo de Linito con nuestra mamá, un 16 de julio de 1984. Y cuando se fue dando esas inquietudes en el corazón, uno tratando de discernir si eso era de Dios, no era de Dios, si a lo mejor eso era pues una buena intención, pero pues entonces hermosísimamente se fueron dando convocados ciertos instrumentos que acompañaron a Lino en esos tiempos, ¿no? Y que escucharon tantas veces a Lino. Esa noche compartimos con el padre Francisco Sastoque, como usted bien sabe, con Lilia Sierra, con Jairo Molano, con Lucho Castro y hasta con el mismo Dieguito Garrido. Y se dio una cosa tan hermosa que después la inquietud no queda ahí. Entonces, estamos llegando próximamente al 11 de agosto, pero en este caminar entre el 16 de julio y el 11 de agosto se vienen dando unas cosas que están como prestándose para hacer como un pequeño programa, si se puede llamar de esa manera, que inclusive ya está, hasta nombre tiene, ¿no? Un café virtual con Jesús y bueno, es para mí un sentimiento muy hermoso el hecho de saber de que estamos formando parte de esto. ¿Qué cara tiene? Pues lo vamos descubriendo cada día. Vamos viviendo pues el estilo de la espiritualidad con la providencia. Yo quería pues saber sus impresiones de todo esto antes de entrar como en materia, pues con esto yo veo la espiritualidad como un árbol grande que se va expandiendo por el mundo y qué mejor que arrancar con lo que uno no ve, que es la raíz. Todos aquellos que han caminado desde sus inicios con la espiritualidad, con ese instrumento de donde la espiritualidad pues nace, esa primera semilla que fue Lino Antonio Sevillano Quiñones. Y usted forma juega un papel muy importante en ese acompañamiento junto con Lino en esos inicios. ¿Cómo ve esta idea? ¿Cuál es su sentir con todo esto? Leito, gracias. Primero, gracias por invitarme, gracias por tenerme en tu corazón y pues darme este privilegio, porque es un privilegio, humildemente lo acepto. Saludo a Lejito, gracias Alejandro por tu hermoso acompañamiento. Mira, desde el momento que tú me dijiste, Padre, compartiéndome cómo te sentiste en la experiencia a la que lastimosamente yo no pude estar ese 16 de agosto porque se me cruzaba con un evento de jóvenes
que tenía virtual de aproximadamente 100 jóvenes en Barranquilla y tenía que estar ahí. Todo lo que escuché con la célula madre de Colombia a la cual pertenezco, después en el compartir fue maravilloso, quedé entusiasmadísimo y tanto pues que tuve la alegría de escuchar de primera mano de ti también tu compartir, tu propio testimonio de aquello que en un día casual tú te dejaste llevar por el Espíritu Santo acertando en una nota muy especial que se tocó hace tiempo, pero que lastimosamente no se ha desarrollado. En algún momento la célula madre consideró de una manera muy seria en Colombia recoger, hacer un memorial de testimonios a nivel mundial, recoger todos los testimonios de todas aquellas personas que en algún momento tuvieron que ver con Lino. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de encuentro con Lino y con la espiritualidad en general, con toda la experiencia a nivel de todo lo que Dios estaba suscitando y haciendo? Y eso quedó, incluso se le llamó un libro especial, bueno, muchas cosas, en vida, en Lino hablamos de esto, en vida. Y pues se quedó, creo que entre muchas cosas se ha quedado y todavía no se ha desarrollado, hay testimonios obviamente recogidos, pero un papel es, podríamos decir, el indiciario de una historia en la que ya se recogen datos de alguien que ya no está tampoco, muchos de los que están, pero muchos de los que no están. Pero mientras las personas están vivas y mientras esas personas pudiesen contar y narrar de su propia mano esa experiencia, creo que esto es un acto providente. Creo que no ha sido tu Leito, sino el Señor en ti el que no ha dejado que esto caiga en el olvido. Y me alegra porque es absolutamente necesario, porque hay que dar testimonio. Y yo conozco de mano testimonios impresionantes de toda la vida y la historia de Lino, obviamente no para contarlos yo, sino para referir a esas personas a quienes debemos preguntarles. Y yo creo que esto va a ser tanto bien, porque es una historia de salvación, es la historia de cómo Dios en la iglesia, en ese contexto de salvación de la iglesia, quiere tocar muchas personas de unas experiencias bellísimas, porque es la historia de la iglesia, la historia de cada uno de nosotros es la historia de la iglesia, y traerlas precisamente para afianzar ese gran testimonio de amor, de alegría, de gozo y de bienaventuranza. Así que, Leito, bendita la hora en que el Señor te permitió sentir y percibir este deseo de su corazón. Mi padre, la verdad, me sobrecoge, no deja de impactarme sentirme instrumento, sobre todo porque lo disfruto. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, definitivamente sentarme cerquita de los viejos, ¿no? de la familia y escuchar sus historias. Eso a mí me apasionaba. Yo creo que a qué niño no le gusta hacer eso. Y a qué papá no le gusta contar esas historias, ¿no? Porque es una tradición realmente, ¿no? Y más cuando se trata de un plan, de formar parte de un plan de salvación, de un estilo que nos ha enamorado a todos y que nos ha convocado. Entonces, ponerlo en ese contexto a mí me ha encantado tremendamente, y me anima, me entusiasma. Obviamente yo siento de que no debo caminar solo. Yo le agradezco muchísimo su apoyo y así otros colaboradores como Alejandro y otros carismas que me ayuden también a caminar. Caminemos juntos porque esto es un proyecto del Señor, esto no es un proyecto mío, y eso yo creo que lo he entendido mucho y he estado orando bastante, ¿no? En que el Señor nos siga utilizando de una manera que se pueda percibir. ¿Por qué? Porque pues este programa, si se le puede llamar de esa manera, lo van a escuchar muchos hijos de la Madre de Dios que no vivieron esos tiempos y que, como usted dice, estarían encantados de entender y de revivir esos momentos, esos inicios, ¿no? Entonces, en ese orden, pues yo quería, pues, sentarme ahí a la par suya y escuchar historias, ¿no? Y que gracias a la tecnología y a esta pandemia bendita que nos ha como empujado
hacer uso de la tecnología para estar conectados ahora más que nunca, ¿no? Entonces, se ha prestado todo de una manera tan providencial, tan hermosa, que el Señor saca partido de hasta una pandemia con respecto a eso. Mi padre, pienso en esos primeros tiempos donde usted lo veo muy joven y tiene ese encuentro con Linito de alguna manera. Yo sé que el Señor lo ha venido preparando inclusive antes de encontrarse con Linito. Testimonios muy hermosos que les he escuchado antes, pero la parte en donde usted finalmente se vincula con la espiritualidad y Lino le pone el ojo a usted, ¿cómo fue eso, mi padre? Bueno, es una experiencia muy bella, es una historia muy bonita, gracias a la acción providente de Dios. Yo primero quiero decirles que yo soy un hombre de iglesia, nací en la iglesia, me siento orgulloso de llamarme hijo de la iglesia del Concilio Vaticano II, de esta iglesia de fines del segundo milenio, de sentir los vientos, esos vientos del Espíritu. Como Leito, tú lo dices, esa historia de mi propia conversión es la que me inserta en la iglesia. Yo no era, bueno, yo pienso que soy fruto de mi abuelo, mi abuela, o mis abuelos, mis abuelas y mi familia como tal. Gente absolutamente de una fe impresionante. Mi abuela terciaria franciscana, mi abuelo detrás de ella, es decir, los dos se murieron sábado, se los llevó al cielo, mi abuelo muere el día de mi cumpleaños, o sea, una cantidad de detalles impresionantes que no entro aquí a contarlos porque pues obviamente no es el momento ni el lugar. Algún día haremos un programa de manera específica de mi testimonio, porque hay elementos que yo no he contado muchas veces y que vale la pena traerlos. Pero le cuento que la fe de mi madre, la fe de mi hogar, la fe de mi familia me salvó. Y obviamente me llevó a la iglesia, me llevó por las puertas de un grupo caleño, un grupo en Cali de oración, al que acompañaba de una manera privilegiada el padre Emiro Lozano. El padre, y participaba de este grupo también otro gran sacerdote franciscano, Emiro Lozano, del convento de San Francisco de Cali, y el otro, el padre Pedro Claver Ramírez, terciario capuchino. Personas muy cercanas a este grupo de oración del que les voy a hablar, un grupo de personas que en un barrio que se llama el barrio Caldas, en Cali, tenían una experiencia muy bonita con unos sacerdotes salvatorianos que fueron muy abiertos a la acción del Espíritu y muy abiertos a la acción de Dios por esa época. Estoy hablando de los años 1977, 76 en adelante, una época más o menos desde esa época. Yo vine a conocerlos a ellos hacia los años, sí, más o menos 78 más o menos, o 76 más o menos. Por esa época yo hice mi confirmación en ese lugar. Y ahí conocí a unos grandes personajes, Miriam Morales, Erasmo Campo, Marina de Charria, Alicia Tenorio, Rosa María Gómez y muchos de jóvenes y personas que estaban. Esto fue porque me llevó una niña, Margarita Ceballos, quien ella era la que entroncaba y me llevó a ese grupo. En ese grupo, que era como una experiencia carismática, que también estaba muy afín pues con toda la experiencia de la renovación carismática en Cali. Cali fue una gran sede de la renovación carismática. Ellos estaban ahí caminando en esa experiencia con una gran certeza, una renovación del amor de Dios, unos testimonios bellísimos que me encantaría que los podamos captar porque son testimonios sencillamente inimaginables. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo pueden transformar la vida de muchos. Y yo entré en ese entorno y entré por el entorno de mi parroquia. Yo vivía en Cali, en el barrio Limonar, ahí vive mi madre, y me conocí con un sacerdote que fue el instrumento de Dios, que en mi testimonio lo cuento, para salvarme, y el padre Javier Abadenao,
que está en el cielo, bendito sea Dios. Y a través de esa experiencia, todo este conjunto de realidades, pues yo me fui metiendo en todo ese ambiente eclesial, la juventud de la arquidiócesis. Ahí conocí muchos sacerdotes, muchas personas, y entré en toda esa dinámica de todos los grupos de renovación carismática, en todo ese contexto, para que ustedes lo vean. Hubo un hombre que a mí me formó, algún día les cuento el testimonio de él, porque es un hombre impresionante, Marco Antonio Morales. Me marcó, él fue el que me formó para ser líder de jóvenes, por decir algo. Esa palabra líder tiene muchas connotaciones, pero eso era lo que más o menos entendía en esa época, y ese liderazgo, y él me fue guiando en esos primeros años que yo comencé a conocer la experiencia eclesial, me fue guiando de una manera muy bonita. Algún día me dijo él, un hombre maravilloso, un hombre muy especial, me dijo: usted como que le gusta mucho a la Virgen María, ¿no? Usted como que la quiere mucho. Usted quiere conocer un hombre, un amante de la Virgen María, como yo nunca he conocido. Y yo le dije, claro. Y me dice, busque a Lino Sevillano. Primera vez que en mis oídos sonó ese nombre, Lino Sevillano. Yo dije, Lino Sevillano. Me dijo, búsquelo. Él es carismático. Él está en el Minuto de Dios en Bogotá. Búsquelo, él es un gran predicador. No se va a arrepentir nunca. Curioso, a mí eso me quedó. Y coincidió unos añitos, tal vez un año más tarde de esto, mire que eso se me quedó grabado, en que yo tenía que ir a un congreso en Bogotá de la Renovación Carismática en el Coliseo del Campín, y era con toda la Renovación Carismática, y Lino Sevillano iba a estar allí dando una charla. Yo no lo sabía, sino que dentro del paquete después, cuando ya nos avisaron, yo me motivé demasiado y me llevé un bus con jóvenes para Bogotá, y mi ilusión era estar en la charla de Lino para conocerlo. Entonces nos fuimos, llegamos a Bogotá al Campín, pasamos 3 días, todo un fin de semana en casas que nos acogieron a los jóvenes. Yo era el líder del grupo en esa época ya, y me los llevé al Coliseo y pasamos escuchando charlas de muchos predicadores. Cuando venía la charla de Lino, pónganle ustedes por ahí a las 10 de la mañana, una de las jóvenes del grupo de las que yo era responsable se enfermó. Y a mí me tocó salir corriendo para el hospital y no pude estar. Y llegó la charla de Lino y no lo pude conocer. Nunca lo conocí. Yo me regresé para Cali con esa inquietud de Lino Sevillano. Simpática la cosa. Regresé, seguí en los grupos de oración, seguí en todo esto. Con el tiempo me hice franciscano por una experiencia muy bonita. Esa experiencia la cuento en mi testimonio también. Y duré un tiempo de franciscano en una experiencia como de renovación franciscana. Y estando en el convento, la mamá de uno de nuestros hermanos de comunidad, Fray Rafael de la Eucaristía, hoy día les puedo decir el nombre de él, Oscar Eduardo Martínez, hijo de Serena hijo de, bueno, se me fue en este momentito el nombre de su santa mamá y bienaventurada. Y resulta que él lesbia, y lesbia lo llama y le dice, mijo, y al padre, vénganse porque va a haber un seminario y tienen que venirse, tienen que escuchar esto porque es maravilloso. Oscar Eduardo y yo teníamos una historia muy bonita. Él, en las clases del noviciado, de enseñanza del noviciado, de la maestría del noviciado, el padre, maestro de novicio, nos había leído de un libro de Teología de la Perfección para seglares, nos había leído el testimonio de San Luis María Griñón de Montfort y el Tratado de la Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María, y nos había motivado esto de una manera tan impresionante que dijimos, ¿por qué no consagrarnos como esclavos de la esclava de Dios a través de la experiencia de San Luis María Griñón de Montfort? Y así lo hicimos. Él y yo nos fuimos nocturnos, nos fuimos en vigilias nocturnas, nos preparamos, hicimos toda una novena, y después de esa novena nos consagramos una noche con velas, con toda una cosa hermosísima,
como esclavos de la esclava de Dios. Y eso quedó ahí latente en nuestro corazón. Éramos esclavos de la esclava de Dios, pero como fruto de nuestra devoción y de nuestra particular sed de vida cristiana. Cuando nos fuimos a Cali, al encuentro, era para octubre 31 de 1986. Recuerdo exactamente la fecha porque habían invitado varias personas de Cali, entre ellos ya personas que eran muy de esos grupos en los que yo participaba, pero que ya habían comenzado a entrar en una experiencia un poco más cercana con un acontecimiento que se estaba dando, que ahora se lo sigo contando. Y entonces llegamos a Cali. Ellos habían invitado a 3 conventos, porque era invitación de 3 superiores de comunidad. Era el padre Mario Saldarriaga, por los carmelitas del Templete, los que conocen Cali, el padre Pedro Cabé Ramírez, por los franciscanos capuchinos, y el padre Miro Lozano, por los franciscanos del centro de Cali, de la Reforma Leoniana de Cali. Entonces, esos 3 habían convocado para contrarrestar la acción de Halloween y todo esto, a hacer el seminario María, Señal de Jesucristo, como un homenaje a la Virgen de ese día, víspera de Todos los Santos, noche mal llamada de las brujas y de todas estas cosas. Y nosotros llegamos, recuerdo que era tal vez un sábado, a San Francisco, al convento de San Francisco, y cuando entramos, estaban en medio de la charla. Yo no sabía que era el seminario María Señal de Jesucristo, pero llegamos allí, nos sentamos, nos entregaron unos folletitos verdes que decían Seminario María Señal de Jesucristo, y ellos comenzaron a hablar, y hablaban, y comenzaron a hablar de los esclavos de la esclava de Dios. Un sacerdote estaba hablando, era una cosa bien curiosa, bien simpática, porque coincidía con lo que nosotros estábamos viviendo ya con Fray Rafael o Oscar Eduardo, y nosotros mirábamos y decíamos, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Será que son monfortianos? ¿De dónde salieron? Pero si nosotros somos esclavos de la esclava, ¿y entonces estos qué son? Claro, era el nombre que tenía la espiritualidad en ese momento, esclavos de la esclava de Dios. Y su presentación era el Seminario María Señal de Jesucristo. Nos llama mucho la atención. Escuchamos el seminario ahí, lo escuchamos, nos llega mucho al corazón, y luego nos invitan a irnos al convento de los capuchinos, donde llegamos a un almuerzo que había y a un encuentro con todos los sacerdotes y con Lino Sevillano. Llegamos ahí y muy curiosamente ahí conocí a Lino Sevillano. Ahí yo me lo imaginaba, pero no, cuando lo vi, pues me llenó de simpatía, porque obviamente yo nunca lo había visto, y era un hombre muy sencillo, un hombre que pues pasaba desapercibido en un momento determinado, en el sentido mismo de que era un hombre, podríamos decir, incluso hasta callado, silencioso, taciturno, tal vez muy calmado. Y uno entiende de esos grandes líderes, de esos grandes predicadores católicos, de la renovación carismática, porque yo estaba con el esquema de la renovación carismática de Lino, y claro, yo no entendía que él estaba en otro tipo de experiencia. Y entonces, al verlo, me causa un impacto. Conozco ahí a otras personas que estaban con él, entre otras al padre Jorge Alberto Hernández, que se sienta a mi lado, a comer a mi lado, y estaba muy impactado. Yo estaba con el hábito, y él había sido franciscano, y él también tenía deseos de vivir una experiencia así fuerte. Incluso hasta me toca el hábito, me dice, yo tengo un igual, y estaba interesadísimo, y charlamos casi todo el almuerzo. Al final el padre Juan Alberto me dice, me gustaría que vinieras a visitarme algún día. Yo estoy en Bogotá, me contó su propia experiencia de que vivía en una cabañita, y me dice, algún día, ojalá. Yo hasta pensé y dije, ¿cuándo será que yo voy por allá? Yo vivía en Nariño. Entonces yo pensaba y decía, bueno, no creo que sea tan fácil. Sin embargo, fue muy bonito ese momento. Almorzamos, yo contemplaba un poco a Lino, no sabía, y comencé como a enterarme un poquito del nuevo fenómeno que Lino estaba viviendo. Yo había escuchado de Lino por la renovación carismática, pero no conocía toda su historia.
poco a poco, después de este encuentro, nos regresamos, nos regalaron unos manuales de espiritualidad y nos fuimos. Y nos llevamos esto y Oscar Eduardo y yo comenzamos a estudiarlo un poquito más, a conocerlo, a orar con esto y nos llamó muchísimo la atención. De pronto en algún momento la repetidera de oren, 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 oren siempre, eso nos cansaba, decíamos, tan cansón, ¿por qué repite tanto? Pero no entrábamos en la dinámica de la pedagogía, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué era una pedagogía? ¿Qué es? Una experiencia pedagógica. Y que los pedagogos pues hacen repetir los actos. Más o menos esa es la primera fase del encuentro y luego pues ya se va desarrollando el acontecimiento de otra manera. Yo me retiro del convento por algunos elementos que cuento en mi testimonio y regreso a Cali. Cuando yo regreso a Cali, pues Lino Sevillano ya ha estado viniendo a Cali de una manera más frecuente y el padre Jorge Alberto a su vez comienza a venir a Cali a visitar, a dictar retiros, a estar con nosotros. La gente de Cali comienzan a invitarlos para conocer esta nueva espiritualidad que se introdujo, se presentó ese 31 de octubre de 1986. Y entonces cuando yo llego encuentro ese contexto, pero yo no me meto mucho porque pues todavía no lo conocía muy bien. Yo permanezco más bien, yo regreso a los grupos de jóvenes, regreso a toda la pastoral diocesana, me meto en todo lo que continúa de los grupos y sigo con mi grupo base, que es el grupo de Miriam, Marina, Alicia, Padre Miro, que se llamaba, de la Medalla Milagrosa, y con Erasmo, y que visitábamos casas, orábamos por la familia. Era mi grupo de crecimiento, donde el Señor de una manera muy especial nos guiaba. Y entonces sigo solamente con esas dos realidades, pero para mi sorpresa todo el mundo va entrando como en esa dinámica de ir leyendo las revelaciones que el Señor le hace a Lino, llamadas actas. Y comienzo a ver eso, a mí me llama la atención, comienzo a conocer un poquito más ya el acta, no el manual, sino el acta en sí. Me impacta un poco, pero pues no había llegado mi hora tal vez como de sentirla propia. Por lo que le digo, estaba en una experiencia muy rica, eclesial, de muchos elementos y realmente no había descubierto este don que podía alimentar mi fe también. Resulta que estando en Cali, más o menos yo le pongo por ahí hacia el año 88, 89, más o menos, 88 pienso yo, la hija de Serena de Martínez se iba a casar. Y me dice Serena de Martínez, una gran mujer de Cali, uno de los grandes testigos que yo creo que algún día va a estar aquí, en este cafecito. Y me dice Serena, Fernandito, ¿por qué no me preparas a mi hija que se va a casar? Como yo era el catequista de mi parroquia, entonces ella me pide esto y yo le digo, hombre, sí, claro, con mucho gusto. Yo comienzo a ir a prepararla y dentro de la charla, de toda la formación, un día le digo, mira, ¿y quién va a ser tu padrino? Porque en Cali se acostumbra que regularmente puede ser padrino para las mujeres y madrina para los hombres. Es la tradición cultural. Y entonces ella me dice, va a ser Lino Sevillano. Y yo digo, qué curioso, qué simpático. Escucho el nombre de Lino del que estaba desconectado. Y bueno, yo continúo con la preparación y curiosamente Lino Sevillano llega para el día de la confirmación a la celebración, ahí en Santa María del Camino. Yo estoy en toda la celebración. Lino está con Luis Castro a su lado, con Lucho Castro, y Lucho dice que Lino le pregunta en algún momento quién es ese joven que está allá. Y Lucho le dice, él es el catequista de María del Rosario, la hija de Serena. Él fue el que la preparó. Y entonces Lino le dice, usted, y él va a ir a la celebración que le vamos a hacer a María del Rosario, y Lucho le dice, no sé, no creo, porque él debe estar invitado por toda la gente. Entonces le dice Lino, ¿por qué no lo invitan? Invítelo, que el Señor tiene algo con él. Algo así. Palabras más, palabras menos. Tendrían que preguntarle a Lucho directamente qué fue las palabras que Lino le dijo. El hecho es que terminan invitándome, yo voy a la casa de Marina de Charria, que es mi amiga de tantos años, mi compañera de espiritualidad.
donde le iban a celebrar a María del Rosario una comidita. Yo llego allá tarde después de haber visitado otras casas de jóvenes y cuando llego ya ellos han terminado de comer, todo eso, Marinita me sirve una comidita y entre que estoy yo comiendo, Lino me espera, me saluda, nos saludamos, nos encontramos ya de una manera más formal y cuando yo ya estoy como que ya comí, Lino voltea y me mira y me dice, Fernando, ¿por qué no nos cuenta su testimonio? A mí me sorprende, pero yo comienzo a contarle y le digo, bueno, Linito, le voy a contar, o Lino, le voy a contar. Linito no, porque en esa época le decía Lino, Lino a secas. Y entonces le digo, claro, yo le voy a contar y comienzo a contarle todo mi testimonio. Al final, pues la presencia de Dios queda ahí absolutamente en el ambiente, porque era, pues el testimonio lleva precisamente a descubrir esa presencia amorosa de Dios, de misericordia, y Lino me dice, Fernando, préstele atención a esto, que el Señor quiere algo grande con usted. Préstele atención a esto. Entonces, muy delicadamente. Eso pasa así, se acaba la fiesta, y realmente yo no tengo nada más que ver con Lino, o sea, ahí se va y yo me voy, continúo mi vida. Tiempo después invitan a tal vez alguna reunión, porque Lino viene a Cali y hay que ir a compartir con él. Y comenzamos a ir con los jóvenes a eventos, pasan cosas muy bonitas y comenzamos a acercarnos. Recuerdo acontecimientos muy bonitos, un acontecimiento que me marcó, que fue muy fuerte. Fue una vez que nos reunimos en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Socorro. Creo que fue ahí en esa parroquia. Y entonces nos reunimos con los claretianos. Estaba el padre Conrado Giraldo, un gran testigo. Valdría la pena también tomar el testimonio. Y resulta que Lino ahí hace un compartir muy bonito y la presencia de Dios era muy bonita. Yo ahí doy otro aporte de algo que sentía que el Señor me decía. Yo recuerdo que al salir Lino me dice unas palabras que no quiero decir. Y eso me conmueve mucho, pero no tiene nada que ver con vocación, con nada, sino como unas palabras de su corazón. Pero me hace pensar, me hace sentir un poquito como esa calidad de él, de querer fortalecerme en la fe. Resulta que después de eso, Lino regresa otra vez. Yo no me acuerdo un mundial que hubo, si fue en el 96 o algo así, en el 86 o 88, no sé si fue algo así. 86. Y Lino, usted que sabe de fútbol lo dirá. 86 México, en México, sí. 86 México. Bueno, no sé si fue un poquito más acá después. El después es el 90, entonces. 90 fue en Italia, sí. Bueno, tal vez es en el 90 y tal vez un poquito más, pero entre todo ese intervalo, Lino va y viene a Cali y hacen encuentros y el padre Jorge Alberto también va y viene. Yo personalmente me he retirado del convento y digo, yo no quiero ser cura, a mí no me interesa esa vaina, no quiero nada que ver con eso, no me interesa. No me hablen de ser cura, todo el mundo me decía, usted va a ser cura. Si Dios me quiere cura, me tiene que decir a mí personalmente. Y eso es parte como de mi testimonio y de mi pelea. Pero en todo ese contexto, yo me aíslo un poquito de Lino. Y un día, tal vez en 1989, yo ya comienzo a meterme un poquito más en la espiritualidad, asumo los seminarios, comienzo a asumirlos, a dar los seminarios, a viajar con los jóvenes, dando los seminarios a muchas regiones, salimos a muchos pueblos, a muchas ciudades, en Pereira, Manizales, aunque la espiritualidad de Manizales es pionera, habíamos ido a Pereira, a acompañarlos, a dar seminarios, y así sucesivamente ya me voy involucrando y me voy metiendo en la espiritualidad, pero mi contacto con Lino no era inicialmente tan cercano. Y un día yo creo que estaba en una crisis de esas existenciales personales, de qué hacer con mi vida. Yo no creo que haya sido por el 90, pienso que haya sido por el 89. Y un día yo, en medio de esa crisis, esto se los cuento como parte de, yo le digo a Dios, caminando en la calle, yo voy en la calle muy mal,
voy hasta llorando, diciéndole a Dios, yo no entendía qué quería de mi vida, y le digo, yo necesito a alguien que te ame, te conozca y que me enseñe a conocerte. Alguien que verdaderamente esté identificado contigo, alguien que verdaderamente esté dispuesto a entregarse a ti totalmente. Yo quiero encontrar a alguien, un verdadero director espiritual, porque pues tristemente uno cuando ya se mete en todas estas cosas de iglesia y de todo este poco de cosas, llega un momento en el que se vuelve amigo de todo el mundo, de todos los sacerdotes, de todos, escucha tanta gente, pero uno necesita y se va volviendo un poquito más exigente y va pidiendo referentes cada vez más fuertes. Y yo en mi juventud tal vez busqué eso, gente tal vez que viviera una realidad muy auténtica y que me estremeciera. Y eso se quedó en el aire. Se quedó ahí, y yo se los digo porque yo le pedí a Dios un guía espiritual, alguien que me guiara y me enseñara a conocerlo y amarlo. Con el tiempo, ese encuentro del 90, para ese mundial del 90, Lino viene a Cali para ir a un lugar que Serena de Martínez le había entregado al Señor para convertirlo en un lugar de encuentro de los miembros de la espiritualidad y hacer obras de crecimiento, retiros y todo eso, en un lugar cercano a Jumbo que se llama Betel de la Sultana. Y vamos allá a Betel de la Sultana, que es un lugar muy cerca al río Cauca, que es uno de los afluentes máximos de Colombia. Y cuando llegamos ahí al río, preparamos todo para ir a recoger a Lino. Entonces, al aeropuerto va un grupo de jóvenes inmenso a recoger a Lino al aeropuerto para traerlo, y va con flores. Cuando se baja Lino del avión, imagínense este hombre siendo recibido por muchísimos jóvenes con una flor que cada joven le iba entregando. Eso fue una cosa impresionante, pues la gente no entendía por qué a este hombre, que era una persona sencilla, tal vez los jóvenes le rendían un homenaje. Pero es que no era Lino en sí simplemente, era ese testigo, esa persona testigo del amor de Dios que hablaba con su vida y con su entrega. Nos vamos a Betel de la Sultana, y en Betel de la Sultana vivimos un momento muy bello. Lino era un maestro de la enseñanza pedagógica. Entonces él era de esos contemplativos que ejercían la cátedra de la contemplación y se iba al río, por ejemplo, y se ponía a ver el río. Había una enseñanza muy particular del río que Lino la resaltaba mucho y a mí personalmente me impactó porque él la repetía mucho. Recuerdo que en aquella oportunidad fue cuando yo aprendí esta lección. Él nos paró a la ribera del río Cauca, que es como les digo, un río grande, navegable en ciertas zonas, que recorre todo el país de Colombia. Y entonces él dice, miren ese fenómeno. El fenómeno era que, claro, por este río bajan muchos troncos de árboles. Y las garzas, unas garzas que están junto al río, regularmente vuelan al árbol, se paran en el árbol y se quedan allí y se dejan llevar por el árbol en el río, en el cauce del río, pero ni siquiera mirando para dónde va, sino que miran para otro lado. Y es un fenómeno muy bonito. Y él comienza a enseñarnos ese día y a decirnos con ese ejemplo pedagógico, así es la vida cristiana, así es que debemos vivir a Dios. Hay que volar al árbol, o sea, hay que hacer la acción. Volar al tronco, hay que meterse al río, hay que pararse en el tronco y hay que dejarse llevar hacia Dios, sin mirar al frente, no necesariamente porque Dios te lleva. Dios te lleva. Y nos ponía el ejemplo y nos decía, y María es como ese tronco que nos lleva a Dios. Nos daba unos ejemplos espectaculares. Por eso les digo, Lino era un hombre que enseñaba con la vida muy... Tal vez había aprendido de su gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenía ese tipo de enseñanzas de lo práctico, de lo pequeño, de algo que pasaba, de un acontecimiento, de un hecho. No era un hombre que buscara cosas espectaculares y extraordinarias, no. Al contrario, por eso me impactaba, porque yo ya había escuchado, imaginen, la Renovación Carismática de Cali
donde eso fue un estallido de cantidades de cosas, tones, carismas, cantidades de gente con ministerios de todos, sanaciones, liberaciones, todo. Eso yo ya lo conocía en cantidades, pero no había conocido este estilo, que era un estilo de la vida, el estilo de la vida, del caminar en la vida, del enseñar con el momento, el acontecimiento, lo simple, el detalle, lo sencillo. Y en ese sentido, créanme, Lino era un maestro. Y ese día fue un día de cátedra. Una cátedra que duró todo el día, los jóvenes estuvimos ahí hasta la noche. Esa noche lo despedimos nuevamente a Lino, él se iba al otro día como que madrugado. Y nosotros nos quedamos, yo me fui a hacer vigilia después de ese encuentro con Lino, con mi amiga Miriam Morales, y nos pasamos una vigilia de oración como hasta las 3, 4 de la mañana más o menos, hablando y recogiendo y reconstruyendo todo lo que habíamos vivido. Y esa noche tuve otra experiencia que voy a tener que contárselas después de tal vez una interacción un poquito con Leo, porque no quiero saturarlos, pero hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, Leo, alguna inquietud. Pues, padre, cuando usted me dice que lo vio por primera vez, fue un octubre 31, ¿no? Una víspera de Todos los Santos. Octubre 31 de 1986. Así es. Entonces, yo no pude evitar, en lo que usted nos estaba contando esa linda anécdota, de ver por qué acta iba la cosa en esas fechas. Y resulta que la siguiente acta que se da después de esa fecha es el acta 328, que es el acta de Cali. El acta de Cali. Y se llama así, el acta de Cali. Entonces, imagínense que por ahí habla, solamente para mencionar un par de temitas, ¿no? Dice, hay una frase que me impacta en el acta que dice: bendice a todos los que abrieron sus esperanzas a mi gracia en estos días. Bendice a todos los que asistieron a los actos diferentes de estos días, con los cuales inicié mi pesca y toma de estas tierras y personas. Entonces, impresionantemente, y la otra cosa que me impacta también es que en esta acta prácticamente le da el nombre a Betel de la Sultana. Un nombre que usted mencionó, el padre Mario Saldarriaga. Pues el acta dice: bendigan al padre Mario Saldarriaga, a quien hoy en adelante llamarán custodio, porque a él encomendamos la custodia de nuestras esperanzas. Sea benditos y con ustedes esté esta mañana en unidad de adoración y alegría. Con celebre en acción de gracias. O sea, a mí me impacta impresionantemente cómo se cuadra la cosa. Y luego dice, en la medida que puedan, esté toda la familia de Serena. En el sitio en el que celebren, háganlo o destínenlo a orar en retiros espirituales en esta nueva orden. Y en la medida que les sea posible, que cambien de nombre a todo el lugar, sea llamada Betel de la Madonna o Betel de la Sultana, porque María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, es señora o sultana de señoras, la señora. Bendice a Eduardo, el fiel, no sé a qué Eduardo se refiere, sea bautizado el fiel o santo de la fidelidad. El padre Eduardo. Y luego dice, Fray Fuente sea bendito. Emilio Lozano. Y ojalá esté unido a todos en este acto insólito de gracias. Di al cananeo que yo lo bendigo. No sé quién sea el cananeo. Y luego dice, y habla de estos 3 sacerdotes diciendo que es una célula sacerdotal. O sea, el acta de Cali. ¿Cómo dice? Los 3 están en el cielo ya, ¿no? Impresionante, impresionante. Hoy día todos pidan y esperen en mi nombre. Yo redimiré las gracias, las lágrimas de todos los que lloran y de todos los cautivos, redimiéndolos de culpa, porque día es de gracias. Esta acta sea considerada y llamada acta de Cali. Y la primera vez, padre, que yo leí esta acta, la leí en Betel de la Sultana, en un encuentro de San José.
y me impacta sobremanera cuando usted me da esta fecha y yo siento el impulso de ir a ver esta acta. O sea, en los tiempos de Dios, definitivamente Él pone el ojo, y aunque usted después se va varios años adelante, o sea, usted ya estaba en sus planes, porque usted obviamente estuvo ahí. Así es. Padre. Bueno, espero les haya gustado esta primera parte y los haya dejado con las ganas, porque vendrán otros episodios que continuarán esta saga con el Padre Fernando. Espero que les haya gustado y nos veremos más adelante en un café virtual con Jesús. Dios los bendiga.